Esta serie, Ángeles Ministradores, y en esta noche vamos a tratar con el tema Ángeles al servicio de Jesús o de Jesucristo. ¿Okay? Pero vamos a leer esta escritura, estos versículos que hemos estado leyendo cada semana. Capítulo 1 de Hebreos, versículos 13 y 14. Pues, ¿al cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. En esta noche, hermanos, vamos a ver los ángeles al servicio de Jesús. Y como usted sabe, hemos estado llevando esta serie. Los jueves prácticamente es una enseñanza, es un estudio que hacemos. Si lo habláramos de la manera teológica, el término que se usa cuando usted estudia teología sistemática es angelología, que tiene que ver con el estudio de los ángeles. Como yo he dicho y creo yo firmemente que si está en la Biblia es digno de enseñanza, amén. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios es digno de enseñanza. Hay cosas que la palabra de Dios, diremos, no aplica a la iglesia, muchas cosas. Si hablamos del Antiguo Testamento, todo lo que era la ceremonia del judaísmo, no aplica, pero sí enseña de lo que vendría, que ahora es Cristo. Cristo llenó todos los sacrificios que se hacían. El derramamiento de sangre, la Biblia desde el principio, desde Génesis, tuvo que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados. Y eso lo vemos desde el tiempo de Adán y Eva, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que lo primero que ellos hicieron fue cubrirse con hojas. Pero la manera como Dios los cubrió a ellos fue a través de animales o piel de animales. Entonces tuvo que morir ¿quién? Un animal o dos animales, no sé cuántos les tomó a Jesús. Tuvo que ver víctimas inocentes por causa del pecado de Adán y Eva, que ahora se dieron cuenta que estaban desnudos por su pecado. Tuvo que ver víctimas, entonces hubo derramamiento de sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces desde la antigüedad siempre se representó una víctima inocente por el pecado del hombre, a través de todo el tiempo. Cristo, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos a Cristo, ya no necesitamos más ceremoniales, ya no necesitamos más víctimas. Cristo es suficiente para el perdón de pecados, amén, hermanos. Y lo único que nos toca a nosotros, poner toda nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, aquí la enseñanza de esta tarde o de esta noche va a ser, vamos a ver cómo los ángeles, hablando de la época o el tiempo de Cristo, ellos servido o sirvieron a nuestro Señor Jesucristo y cómo también sirven a la iglesia hoy en día. Abra su Biblia, por favor, al capítulo 1 de Lucas y vamos a ver primeramente, si ustedes son de los que apunte este primer punto, que es, los ángeles predijeron el nacimiento de Cristo. Y ahí en Lucas capítulo 1, capítulo 1 de Lucas, y el versículo 26. Jonathan, are you there? I hear a little feedback. Versículo 26, ¿lo tiene? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Quién fue enviado, mis hermanos? El ángel Gabriel, y es el ángel mensajero. Siempre se usó Gabriel
desde el Antiguo Testamento y ahora en este contexto, fue el ángel mensajero. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Entonces, aquí vemos el primer punto, que fue el ángel. ¿Cuál de ellos? Gabriel, que le trajo el mensaje a María que ella iba a concebir a Jesús. Amén. Ahora vamos a ver este mismo ángel, pero ahora en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. El versículo 18. ¿Lo tienen? El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María de su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamar, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Entonces, Lucas nos enseñó el punto de vista donde el mensaje va con María,
Mateo nos ve el punto de vista donde José recibe este mensaje. Y quiero que miremos unos principios aquí, hermanos. Y siempre cuando leo todo esto, me gusta sacar principios, aunque estamos hablando del tema de los ángeles, pero es importante cuando leemos la Biblia sacar principios de lo que Dios quiere que aprendamos. Número 1, en la condición de José, ¿verdad? Esto es muy importante porque yo no sé cuántos varones aquí desposados, y aquí cuando habla de desposados, ¿sí entienden la palabra desposados, hermanos? Es el noviazgo, el noviazgo. Tradicionalmente el judaísmo no es como ahora acá nosotros en el occidente, ¿no? Las ideas occidentales, ¿no? Del noviazgo. El momento que una persona, diremos, usaba el término noviazgo, era un compromiso inmediato, no era de decir vamos a ser novios 1 año, 2 años, 3 años y a ver si el día que saco y te doy el compromiso, entonces hasta entonces nos comprometemos, y todavía pueden pasar años. No, era un momento, se gustaban y esto era un familiar, un acuerdo familiar, y se daba, podría ser ganado, dinero, cosas que se ofrecían, y luego empezaba la preparación de bodas. Y José estaba desposado de María. Se cree que María en ese tiempo tenía entre 13 y 16 años de edad. Esa era la tradición, ¿okay? Entre 13 y 16 años, cuando ella tuvo este encuentro con el Señor, o con el ángel de Dios, y le enseñó todo esto. Pero miremos ahí la actitud de José, hermanos. Y ahora usted como varón, hablando de varón, pónganse en su lugar. Se da cuenta que su prometida va a tener a un hijo o un baby, y usted sabe que no ha tenido relación con ella. Acuérdese, la palabra conoció aquí, esa es relación sexual, ¿ok? Esa es la palabra que se usa para dar a conocer eso. ¿Cómo reaccionaría usted, varón? ¿Hello? ¿Está bien? ¿No hay problema? A ver, Adán, ¿cómo reaccionarías? ¿Está bien? ¿No hay problema? No le dé pena. Martín, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué pasó, no? O sea, muchas preguntas, ¿verdad? Pero miremos la actitud de José, hermanos, porque esto, en ese tiempo más bien, era castigado por muerte, hermanos, pena de muerte. Ser adúltero, porque ya era considerado adulterio, porque estaban desposados, había un compromiso. Era castigado por la muerte, ejecución, hermanos. A la mujer se la llevaban a los ancianos del pueblo, y ellos hacían un justo juicio tocante al asunto, y esto era pena de muerte. No había perdón, no había un sacrificio que se pudiera dar, igualmente como asesinato, igualmente como idolatría. La ley decía que esta persona merecía la muerte, es lo que la ley decía. Si usted lee la oración de David, cuando él dice, y estoy parafraseando, él dice esto: yo sé que mi pecado no se perdona con holocaustos que yo pudiera ofrecer, porque él podría haber ofrecido miles y miles de holocaustos por su perdón. Él sabía que él no podía ofrecer nada porque él había cometido adulterio y había mandado asesinar a un hombre. Él sabía que él no podía, su pecado no podía ser perdonado por víctimas o holocaustos. Pero él entendió una cosa, ¿sí se recuerda? Pero el corazón contrito y humillado no despreciarás tú jamás, oh Dios. Entonces, él sabía que en la humillación, con un corazón contrito, un corazón genuino, humillado delante de Dios, Dios jamás podría despreciar. Amén. Entonces, pero miremos este punto de José.
Dice aquí el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla o que ella se mirara mal, quiso dejarla secretamente. Fíjate qué tremendo. Y yo cuando leo esto, mi interpretación así es simplemente el echarse la culpa y huir para no querer infamarla. O sea, lo hizo él, querer huir por eso. Ha habido muchos puntos de vista, pero el que yo siempre voy para que él pudiera tomar esto y no querer infamarla, quiso dejarla secretamente. Y aquí es donde vemos la gracia y la misericordia de Dios siempre. Ahora, él tenía que saber lo que estaba pasando, ¿sí o no, hermanos? Dios no es así, hermanos. Y es otro principio que podemos nosotros tomar de esto. Cuando venga a nuestra vida la confusión de cierto problema en la casa, en la familia, en el matrimonio, en nuestro trabajo, en el ministerio, Dios no nos va a dejar, hermanos, ahí pensando a ver qué voy a hacer o cómo le voy a hacer. Dios va a venir a darnos una respuesta. Dios va a enseñarnos de una manera u otra qué es lo que está pasando en nuestras vidas y por qué está pasando. Aquí él quiso, pero vino Dios y mandó al ángel. Y pensando él en esto, eso es lo que él tenía, no le había comentado a nadie, pero lo estaba pensando. Y aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José, hermanos, tuvo que tener una revelación de parte de Dios para él poder entender esto. Humanamente, hermanos, esto no viene automáticamente. Siempre piense usted, hermano, que todos los hombres de la Biblia, todas las mujeres de la Biblia, todos los personajes que usted lee aquí eran de carne y hueso, igual que nosotros. En ellos también vino la duda, en ellos también vino el desánimo. Cuando leemos esto, de repente lo leemos así como una historia, pero hermanos, varones o hermanas, consideremos aquí al hombre, su manera de pensar, cómo él se sentía. Pero Dios viene, le tiene que enseñar a través del ángel y tiene que recibir revelación de parte de Dios, que él pueda entender que lo que lo que María está en María, proviene de Dios. Por eso le dice el ángel aquí: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y fíjate, otro principio, como lo tenemos que hacer todos, igualmente el ángel del Señor, él va a comprobar esto con una porción bíblica. Todo esto aconteció, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz y llamará su nombre Emmanuel. Y usted lo puede encontrar eso en Isaías 7:14, no necesita ir ahorita, pero ahí lo puede encontrar. Que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Qué hizo José, hermanos? Obedeció a la instrucción del ángel. Repito, tuvo que venir una revelación de parte de Dios para que él pudiera aceptar lo que el ángel le estaba diciendo. Y yo, cuando estudio esto, ahí es donde yo llego a esta porción bíblica. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo tiene que estar avalado, creo que es la palabra correcta, por la palabra de Dios, mis hermanos. Todo lo que haces en tu casa, si es en tu matrimonio, si es con tu familia, si son los principios éticos de trabajo, todo tiene que ser avalado por la palabra de Dios para nosotros los cristianos. Todo.
¿Por qué lo haces? Porque la Biblia dice. ¿Por qué te comportas de esta manera? Porque la palabra de Dios me enseña. Todo tiene que estar avalado por la palabra de Dios. Todo lo que hacemos aquí, lo que es nuestra adoración, todo lo que envuelve lo que podríamos llamar el culto a Dios, la adoración, la alabanza, el dar de lo recibido de la mano de Dios, que es el dinero, lo que damos, la manera como adoramos a Dios, la exposición de la palabra de Dios, todo lo que hacemos aquí en la iglesia, todo tiene que ser avalado por la palabra de Dios. Y yo miro la confianza de José aquí cuando el ángel le comunica y le expone esta palabra de Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Y qué fue lo que hizo José? Versículo 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, y quiero que analice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Todos entienden esa palabra y no la conoció? ¿Todos entienden eso? ¿Ok? Él no tuvo relación sexual con María hasta que nació Jesús. ¿Ok? Yo sé que hay personas que todavía tienen la idea de la iglesia católica que María fue virgen y ascendió al cielo. Eso la Biblia no lo enseña. ¿Ok? De hecho, Jesús tuvo otros hermanos y eso sería otro tema a tratar, ¿no? Pero tuvo otros hermanos y no fue así. ¿Ok? Amén, hermanos. Entonces, el ángel, en lo que hablamos en esto, en el primer punto, anunciaron el nacimiento de Jesús a María como a José. También ellos anunciaron el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, vamos a regresar allá a Lucas, capítulo 2. Capítulo 2 de Lucas y el versículo 8. Y aquí, si usted tiene ahí en su título de la Biblia, dice los ángeles y los pastores. Versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Quiero que hacer una pausa ahí tocante al ángel del Señor y un ángel del Señor. ¿Okay? Si usted mira cuando hablamos de la teofanía de Cristo como el ángel del Señor siempre va a haber el ángel del Señor. Y aquí usted está viendo los ángeles mensajeros como él o un ángel del Señor. ¿Ok? Y ahí está la diferencia. ¿Ok, hermano? Porque luego puede decir usted aquí, mire, hermano, aquí también, si está Cristo naciendo ahí, ¿y por qué viene Cristo y anuncia su mismo nacimiento? No. ¿Ok? Aquí sí es un ángel del Señor. Un ángel del Señor. ¿Ok? No el ángel del Señor. Acuérdese que el ángel del Señor es Dios o la teofanía de Dios. Y todos llegan a la misma conclusión, que es Cristo antes de su encarnación. ¿Ok? Ok, regresamos una vez más aquí. Entonces, he aquí, versículo 9. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, porque será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció
con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Amén. Qué gozo, ¿no? Entonces, ahí vemos un ángel del Señor pareciéndose a los pastores, y de repente vemos unas huestes celestiales igual, ellos ya ahí anunciando el nacimiento de Jesús. Anteriormente había sido que Jesús estaba en el vientre de María, y a María se le dijo eso, y a José se le anunció eso para que él llevara, no se confundiera más, sino él llevara la fiesta en paz, diremos, ¿no? Pero aquí ya están anunciando el nacimiento de Jesús. Ahora, número 3, hablando de la ministración de los ángeles a Cristo, o en este acontecimiento en Cristo, lo protegieron en su infancia, hermanos, y vamos a ver ahí. Capítulo 2 de Mateo, yo miro una actividad de ángeles en este tiempo, en este tiempo de Jesús, impresionante, ¿no? Yo no sé, le digo, humanamente, ¿qué será la reacción de ver a un ser? Pero pareciese que José y María se estaban acostumbrando a hablar con ángeles, ¿no? El capítulo 2 de Mateo, versículo 13, mire aquí. ¿Lo tiene el versículo 13? Capítulo 2, 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Y eso lo puede encontrar usted en Oseas capítulo 11, versículo 1. No se vaya a ir ahí ahorita, pero apúntelo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Entonces, vemos aquí donde un ángel del Señor le avisa a José, porque como Dios conoce todas las cosas de antemano, y ya estaba profetizado que Jesús tendría que ir a Egipto, y estuvo allá por 2 años, porque Herodes hizo un masacre, hermanos. Y yo creo que se pagó mucha vida inocente, ¿verdad? Si usted lee eso a porción, mataron a todos los niños de 2 años para abajo. Y el profeta habla de eso, ¿no? El lloro en Belén, ¿no? Las madres llorando por sus hijos. Y creo yo, cuando Jesús dijo: dejar a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, completamente siempre cuando leo esas porciones bíblicas donde Jesús, su compasión a los niños, Él sabe que muchos murieron cuando Él nació. En esos 2 años hubo un masacre tremendo de niños y se sufrió mucho. Mateo capítulo 2, ahí mismo, versículo 19. Ahora aquí los ángeles le avisan a José que regrese. Vamos a ver otra vez aquí, versículo 19. Y después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra
de Israel, porque porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Amén. Entonces aquí vemos donde también la instrucción de protección hacia el niño, que salga de Israel y luego también ahora regrese a Israel. ¿Okay? Esa es la administración que estuvieron haciendo los ángeles en favor de Jesús. Ahora vamos a ver, esto es el de niño, de bebito, o sea, antes que naciera se anuncia, cuando nació se anunció a los pastores, un ángel del Señor cuidando del Señor mismo, Jesucristo. Ahora vamos a ver el trato de los ángeles a la persona de Jesús ya como adulto. Mateo capítulo 4. Voy a leer no todo el capítulo, no, pero lo que se relaciona aquí con la tentación de Jesús. Y vamos a tomar unos principios de esto. Muy bien. Capítulo 4, ¿lo tienen? Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? A ver, hermanos. ¿Y por qué nos enojamos tanto cuando somos tentados por el diablo? Bien interesante, ¿no? Ya, por eso le digo, cuando leemos todo esto hay que sacar los principios, hermanos. Yo le repito, hermano, y se lo he dicho muchas veces, Dios está en control de todo. Él es soberano. Todo lo que nos pasa en la vida. Por ejemplo, llegamos tarde hace rato, como que un avión ahí aterrizó por el 210. Ahí estaba un avión, pero todo tiene una razón. Lo que pasa, no sé, todo Dios lo controla. Y luego más adelantito había un choque feo, un carro, todo eso, pedazos ahí. Entonces le digo yo a Marilu y a Imes, a lo mejor por eso cayó el avión, nos atrasamos, porque a lo mejor si nos hubiéramos adelantado ahí nos toca el choque, no sé. Así yo pienso, ¿no? Dios está en control de todo, y si hubiera pasado, pues Dios sigue estando en control de todo. Amén. Así es Dios. Hermanos, el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Que quede claro, yo creo que lo he enseñado varias veces, lo vemos a través de la Biblia, más la historia de Job, completamente está bien explicado ahí, donde el diablo no puede hacer nada a menos que Dios diga hazlo. Es todo. Aquí lo vemos igual. Jesús entonces fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, como cualquier humano. Y vino a él el tentador, entiéndese, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí estaba retando su autoridad o su derecho como hijo. Y acuérdate, hermano, ser hijo de Dios es ser igual a Dios en el concepto bíblico. ¿Okay? Entonces vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Dice la Biblia eso? ¿Sí dice?
pero nada que ver en el contexto a Jesús, hermanos. Ahora, ¿el diablo sabe Biblia, mis hermanos? Vamos a sacar un principio de ahí. ¿El diablo sabe Biblia? ¿Qué tanto la sabe? Diga mejor que yo. No, dígalo, porque yo sí lo digo. Hermano, completamente. Completamente. La Biblia dice, Santiago dice que los demonios creen en Dios y ¿qué? Y tiemblan. Por eso cuando alguien dice, cree en Dios o conoce de Dios, pues el conocimiento es el de demonios. Puede ser, porque como los demonios también conocen y creen y tiemblan, pero son salvos, nada que ver. Pero mire este principio. Jesús defiende su posición de ayuno o de su necesidad de hambre dictando un texto de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. En cambio, Satanás hace lo mismo. Y lo vemos siempre porque desde la antigüedad, Satanás siempre ha querido torcer la palabra de Dios a su beneficio para confundir a los hijos de Dios. Siempre lo ha hecho. Entonces podemos tomar un principio. Si lo hizo con Jesús, hermanos, ¿qué cree que pasaría con nosotros? Por eso tenemos que estar, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando venga alguien y le diga, mira, sí puede hacer esto porque la Biblia dice, a ver, pero, ok, espérate, voy a estudiar el texto, el contexto, y me voy a ir, porque la misma Biblia se explica a sí misma. No necesitamos otros libros, simplemente es un estudio serio, de la palabra de Dios sistemáticamente para ver lo que la Biblia dice, en cualquier tema. Cuando alguien quiera justificar un pecado, porque ahí la Biblia dice, pues vamos a ver si es bíblico, si es cierto que puedes o no puedes hacer esto. Yo hablaba con una persona hace unos días, le decía, una cosa es que te digan que esto es el reglamento de la iglesia. ¿Me explico, hermanos? Una cosa es que te digan, este es el reglamento de la iglesia. Y está bien porque en las iglesias debe de haber reglamento, ¿sí o no? Debe de haber orden en la iglesia. Pero otra cosa es que te digan que la Biblia dice. Porque cuando la Biblia dice algo que no dice, eso es pecado, hermanos. Por ejemplo, aquí hay un reglamento que todos los sugieres y los servidores, por ejemplo, hablando el lado varón, usan su corbata, especialmente el domingo, es un reglamento, usan un uniforme, pero yo jamás podría abrir la Biblia y decirle, aquí la Biblia dice que tienes que ponerte corbata. Ahora, yo podría irme al Antiguo Testamento y tratar de torcer los textos donde dice que los sacerdotes y los levitas usaban cierta túnica. Y dice, mire hermano, no dice túnica, pero lo podemos aplicar como que corbata. Si usted conoce la Biblia, va a decir, hermano, andas en otro viaje. Nada que ver. Ese era un atuendo sacerdotal y tenía su por qué usaban ese atuendo. No lo podemos aplicar a la iglesia. Pero sí podemos aplicar que en la iglesia debe haber un orden. Y es simple establecido. Yo nunca podría decir, mire hermano, si tú no usas corbata, estás en peligro de perder tu salvación. No, yo sí te puedo, hermano, si no usas corbata, estás de rebelde al orden de la iglesia, o sea, de la iglesia local. Estás mal porque te estás rebelando. ¿Por qué lo haces? Mejor di que no estás de acuerdo y mejor que son doctrinas no esenciales. Y es más fácil. No, pues yo me voy a venir en t-shirt y yo puedo servir porque yo tengo el don de servir. Bueno, tienes el don de servir, pero también tienes que someterte al reglamento de la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, tenemos que tener eso bien claro. La palabra de Dios, Jesús usó la palabra, el diablo usó la palabra para también querer confundir a Jesús, pero el texto no aplicaba a lo que él estaba haciendo. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo
en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron, ¿qué, hermanos? Ángeles, y le servían. Tuvo su tiempo, hermanos, de tentación. Tuvo su tiempo de lucha. Y esto era literal, hermanos. Era esa plática literal. Unos han dicho que era algo como una visión. No, esto era literal. Esto era algo real. Esta plática, esta manera de lo que él estaba luchando o en esta tentación era real, como las de ustedes y como la mía. Reales continuamente, todos los días. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, hermanos, en la cual nosotros podemos ser vencedores. Repito, hermanos, el Espíritu Santo está en control de todo a través de Dios. Y toda lucha, toda prueba, siempre, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Amén. Ahora, vamos a ir más adelantito, vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y ahora aquí vamos a ver su tiempo ahora de prueba, pero ahora la prueba esta es por nosotros. Quiero que analice esto. El capítulo 22 de Lucas y el versículo 39. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanos? Wow. Fíjate que quiero que analice, hermanos. Aquí es Jesucristo, el hombre, orando al Padre. O sea, es un tiempo donde Él va a pasar. Está en el Getsemaní, está orando. Si usted analiza el primer versículo que leímos, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y ahí era donde él oraba, pero era algo que Jesús acostumbraba a hacer. Si Jesús acostumbraba a orar, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra costumbre? Sin cesar, Pablo lo dijo. Ahora, usted puede orar de muchas maneras, la cosa es que mantener la oración, la comunicación con Dios. Diciendo: Padre, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres que pase, o si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí vemos que era por amor a nosotros, hermanos. Grande era su agonía. Sabía que lo que él iba a pasar, hermanos, era duro. Y quiero dejarle esto, hermanos, ya queda un poquito de tiempo.
La muerte de Jesús, hermano, no era tanto la física que Él iba a sufrir por amor a nosotros. Lo más grande que Jesús era que Él iba a dejar por un tiempo la relación con el Padre por nuestro pecado. Porque la Biblia dice, Isaías 53 nos enseña que toda la justicia de Dios fue sobre ¿quién, hermanos? Sobre Jesús. Toda la justicia de Dios fue sobre Jesús. Quiero que miremos ese principio y con eso concluimos, pero vaya conmigo a Isaías 53. Y si usted puede, en este fin de semana, meditar, ir a su casa y meditar en estos versículos que vamos a leer. Versículo 1, Isaías 53, 1. ¿Lo tiene? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Entonces Jesús no es rubio de ojos verdes, ¿ok, hermanos? Así como lo ponen, no es ni atractivo tenía, dice aquí según el contexto, ¿no?, bíblico. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quiénes? Todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra con los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, y aquí quiero que analice, con todo eso, Jehová quiso, ¿qué, hermanos? Sujetándolo a padecimientos. ¿Quién lo hizo, hermanos? ¿Por amor a quién? Diga a mí. Por amor a mí. Jehová mismo hizo esto. Jehová, dice, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, nosotros. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Todo eso, hermanos, por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y en esta noche quise dejarle con esos versículos. Yo le pido que los medite en este fin de semana. Estúdielos, léalos, medítelos.
el amor de Dios para con nosotros en la persona de Cristo, hermanos. Ese tiempo de dolor en el Getsemaní iba a ser difícil, porque Jehová, el Padre, iba a matar a Jesús por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Porque ¿quién merecía la muerte? Bueno, ¿quién la merece? Nosotros, yo la merezco. Pero ahora tengo vida eterna por la obra que Cristo hizo en la cruz por mis pecados. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo que tú nos has dado en tu presencia, mi Dios. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Tú eres fiel y verdadero, mi Dios, y gracias por lo que tú nos enseñas, en lo que hemos estado estudiando tocante a los ángeles, pero también cómo hemos podido sacar principios de estos versículos, Señor, en tu palabra, para aplicarlos a nuestra vida, Señor. Tener la confianza como la que tuvo José en tu palabra a través del ángel, Señor, que tú estabas obrando en todo. De igual, Señor, como tú nos enseñas que tú fuiste llevado al desierto para ser tentado por el diablo, pero tú tuviste la victoria por medio de la palabra, mi Dios. Y son principios que tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. Tú nos has dado la victoria por medio de Jesucristo. Tu palabra dice que somos más que vencedores, Señor. Y nosotros abrazamos esta tu palabra y creemos en ella. Y sabemos que tú suplirás todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria. Sabemos que tú suplirás la necesidad que tenemos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, mi Dios, aún en nuestra salud. Tú suplirás todo eso, Señor, y también en el servicio, Señor, a tu obra. Tú suplirás esa necesidad, mi Dios. Ponemos toda nuestra confianza en ti y en tu palabra, mi Dios. Y ayúdanos, Padre, a permanecer en la fe. Que no dudemos, Señor, que no dudemos de tu palabra, que no dudemos de tu amor, que estemos confiados, Señor, que tú estás con nosotros, como tu palabra dice, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche, los que están aquí presentes y los que no pudieron llegar también, que tú bendigas, que tú suplas toda necesidad en sus vidas, mi Dios, que tú les ayudes, porque solamente tú conoces realmente la necesidad que hay en sus vidas, mi Dios. Te ruego también por mi padre, Señor, que tú lo fortalezcas. Te ruego por los hijos de mi sobrino, Señor, que tú también los fortalezcas a ellos, Señor. Te ruego, Padre, que solamente tú puedes llenar ese vacío, Señor. Que tú confortes, Señor, que tú consueles. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te ruego que nos lleves a casa, Señor, y que podamos regresar este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Gloria a Dios.